A los 15 años, mis padres me abandonaron en la granja de mis abuelos, para que su hija dorada pudiera brillar. Años después, cuando ya había construido una vida que nunca esperaron, regresaron para exigir mi apoyo, solo para enterarse de que mi boda no incluía ni un solo asiento para ellos. Hola, Reddit. Mi familia dejó claro quién era la favorita, y definitivamente no era yo. Así que, empaqué la poca dignidad que me quedaba, reconstruí mi vida entera desde cero, y dejé de esperar que alguno de ellos actuara como verdaderos padres. Antes de entrar en todo eso, así es como empezó todo. Soy Ryan Harper, ahora tengo 30 años, estoy casado, asentado, y vivo una vida que construí con mis propias manos. Pero en ese entonces, yo era el desastre de la familia. Mi hermana pequeña, Maddie Harper, era la perfecta. Mis padres, Deb y Gary, actuaban como si ella llevara todo el apellido familiar sobre sus hombros, y yo solo estuviera ahí para complicar las cosas. Antes de que todo se desmoronara, la persona con la que pasaba la mayor parte de mi tiempo ni siquiera era de la familia. Era Tyler Brooks. Él era, básicamente, mi hermano. Jugábamos videojuegos hasta las 2 de la mañana, recorríamos todo el vecindario en bicicleta, probábamos deportes al azar porque estábamos aburridos, y hacíamos planes tontos sobre alquilar un pequeño apartamento algún día y arreglarlo nosotros mismos. Era ese tipo de amistad en la que simplemente asumes que la otra persona siempre va a estar ahí. Y de repente, ya no lo estaba. El accidente se llevó a Tyler y a sus padres el mismo día. Ni siquiera hubo una despedida real, solo llamadas telefónicas, un par de adultos hablando en susurros, y yo ahí de pie, tratando de convencerme de que alguien había entendido algo mal. No creo que mi yo de 15 años tuviera el espacio mental para aceptar que alguien que había estado en mi casa cada fin de semana durante años, simplemente, había desaparecido. Después de eso, todo en mi casa se sentía más pesado, como si las paredes se hubieran acercado. Unos días después, mis padres insistieron en una cena familiar para que las cosas volvieran a la normalidad. Lo dijeron como si la normalidad fuera siquiera posible. Nos sentamos todos. Apenas toqué mi comida. Mi cabeza no estaba en esa habitación. Todavía podía ver la bicicleta de Tyler, apoyada en mi garaje desde la última vez que vino. Mientras yo estaba sentado ahí, tratando de no desmoronarme, Deb comenzó su rutina habitual sobre los logros de Maddie. Le está yendo increíble, dijo, con la mano en el pecho como si estuviera anunciando un milagro. Sus profesores no paran de hablar de su potencial. Gary asentía, como si fuera su manager. Está dando un ejemplo. Así es como se ve la disciplina. Luego me miró directamente a mí. Ryan, no arruines el ambiente esta noche. Maddie se reclinó en su silla, sonriendo como si estuviera en un escenario. Tal vez tú también podrías esforzarte más, dijo, actuando inocente, pero sabía exactamente lo que estaba haciendo. Esperó una reacción. No le di ninguna. Intenté hablar una vez, solo una frase sobre lo extraño que se sentía todo sin Tyler. Deb me interrumpió de inmediato. Ryan, por favor. Estamos tratando de tener una cena positiva. Gary añadió, hay un momento y un lugar para tus emociones. Aparentemente, ese momento y lugar nunca existieron en esa casa. Me sentí invisible, como si la única persona que se había dado cuenta de que Tyler ya no estaba, era yo, e incluso eso me convertía en una molestia. La escuela, después de eso, se sentía inútil. Cada pasillo tenía algún recuerdo asociado. Su silla vacía en clase me revolvía el estómago. Dejé de preocuparme por las tareas, por los proyectos en grupo, por asistir. No quería hablar con nadie, especialmente con los profesores que se sentían obligados a preguntar si me estaba manejando bien. No, no lo estaba. Ni siquiera estaba cerca. Empecé a juntarme con gente que no esperaba nada de mí. Chicos que no preguntaban a dónde iba después de la escuela, o por qué no quería ir a casa. No hacíamos nada impresionante, mayormente cosas tontas e imprudentes, porque se sentía mejor que quedarse quieto el tiempo suficiente para pensar. Deb respondió asumiendo el papel de mártir. Estás destruyendo a esta familia, decía, con las manos en la frente como si se fuera a desmayar. ¿Sabes por lo que nos estás haciendo pasar? Gary daba discursos que sonaban como si los hubiera practicado en el espejo.
Estás eligiendo el camino equivocado. Un hombre asume su responsabilidad. Siempre elegía el momento para dar estos discursos cuando yo ya estaba mal, como si esperara el instante perfecto para retorcer el cuchillo. Y Maddie, ella usaba cada error que cometía como combustible. No entiendo cómo somos familia, dijo una mañana antes de la escuela. Esa frase le consiguió un elogio extra de Deb. Al menos a uno de mis hijos le importa su futuro. Todo lo que yo hacía estaba mal, o era una prueba de que Maddie era mejor. El golpe de gracia ocurrió cuando unos amigos y yo estábamos tonteando en un estacionamiento por la noche. Éramos menores de edad y nos comportábamos como idiotas. Alguien llamó a la policía. Cuando el coche patrulla llegó, supe que estaba perdido antes de que siquiera hablaran. Nos llevaron a la comisaría. No fue un arresto real, solo nos retuvieron hasta que llegaron nuestros padres. Pero eso fue suficiente. Deb entró con las lágrimas ya fluyendo. Ryan, ¿cómo pudiste hacernos esto? Gary se quedó rígido, con los brazos cruzados, dándome la mirada de alguien a punto de dar un argumento final. Maddie ni siquiera estaba allí, pero se aseguró de que todos supieran más tarde lo vergonzoso que fue para ella. El viaje a casa pareció durar horas. Deb alternaba entre llorar y culparme. Gary me sermoneó sin parar. Esto es lo que pasa cuando te niegas a escuchar, dijo, como si alguna vez me hubieran dado espacio para decir algo. A la mañana siguiente, antes de que siquiera me sentara en la cama, me dijeron que me iba. Sin discusión, sin un ¿cómo estás realmente? Nada. Solo un te vas a vivir con tus abuelos hasta que te compongas. Maddie estaba detrás de ellos, con los brazos cruzados, como si estuviera viendo el final de un programa que disfrutaba. Cuando subí al coche con mi mochila, no sentí miedo. Me sentí borrado, como si finalmente hubieran admitido lo que llevaban insinuando durante años. Maddie importaba. Yo no. Ese fue el momento en que las cosas realmente se rompieron. No cuando Tyler murió. No cuando la escuela se vino abajo. Justo ahí, en esa entrada para el coche. Cuando mis propios padres dejaron claro que no valía la pena tenerme cerca. Y mis padres me dejaron en casa de mis abuelos en una mañana fría. Tenía 15 años, sentado en el asiento trasero con una mochila y los últimos restos de mi antigua vida. Tomamos el largo camino de tierra, y yo esperaba que me estuvieran esperando con juicios. Otra ronda de discursos o miradas de decepción. En lugar de eso, el abuelo salió del granero, limpiándose las manos en un trapo, tranquilo como siempre. La abuela salió del porche, ya sonriendo, como si yo fuera alguien a quien había estado extrañando, no el chico que mis padres acababan de echar. El abuelo se acercó, me puso una mano en el hombro y dijo, «Ya estás en casa». Sin ira, sin preguntas. La abuela me abrazó. «Entra, cariño. Pareces agotado». Detrás de mí, Deb apenas salió del coche. Se quedó con la mano en la puerta como si pudiera desmayarse. Gary parecía orgulloso de sí mismo, como si hubiera resuelto un problema. «No hagas que se arrepientan de esto», dijo. Esa fue su despedida. Nadie le respondió. La abuela ni siquiera los miró. Se fueron, levantando polvo detrás del coche hasta que desapareció. Esa tarde, conocí al tío Scott, el hermano de Gary. Técnicamente, lo había conocido cuando era un niño pequeño, pero los recuerdos eran borrosos. Solo un par de fiestas de cumpleaños y una parrillada que apenas recordaba. Se había mudado aquí hace mucho tiempo para ayudar al abuelo y a la abuela a llevar la granja. Mis padres nunca hablaban mucho de él, así que verlo de nuevo fue como conocer a alguien nuevo. Entró desde el otro lado del patio, cargando 2 pesados sacos de pienso. No era ruidoso ni dramático, solo constante. Dejó los sacos, me saludó con la cabeza y dijo, «Tú eres Ryan, ¿verdad? Eras muy pequeño la última vez que te vi». Asentí y me tendió la mano. «Soy Scott, tu tío». Luego dijo las 3 cosas que marcaron el tono para todo lo que vino después. «Aquí estás a salvo. Tienes que reconstruirte. No voy a rendirme contigo, pero no puedes destrozar esta casa». No levantó la voz, ni me miró con dureza.
Simplemente, expuso todo como si fueran instrucciones sencillas. Las primeras semanas fueron incómodas. No por algo que ellos hicieran, sino porque yo no sabía cómo reaccionar ante adultos que no me gritaban ni me hacían sentir culpable. Esperaba una trampa que nunca llegó. El abuelo se levantaba temprano y se ocupaba de las tareas como si nada. Scott trabajaba a su lado. La abuela mantenía la casa funcionando de manera constante, siempre comprobando si había comido o dormido, pero nunca entrometiéndose. Cuando metía la pata en algo, como cerrar mal una puerta o dejar caer leña, Scott no suspiraba ni inclinaba la cabeza como si estuviera decepcionado. Simplemente lo arreglaba, me mostraba cómo hacerlo rápido y seguía adelante. Sin discursos, sin culpas, solo corrección y rutina. Poco a poco, la casa dejó de sentirse temporal. Hacía las tareas por la mañana, ayudaba con los animales y seguía con la escuela. Nadie me comparaba con Maddie. Nadie me hablaba como si fuera una carga. Al principio no me fiaba, pero esa constancia funcionó en mí de maneras que no noté de inmediato. Para cuando cumplí 17 años, la vida en la granja se había convertido en algo normal. Terminé la secundaria a través del distrito local, hacía tareas antes y después de clase, y de hecho, aprobé todo. No perfectamente, pero lo suficiente para salir adelante sin que nadie me gritara por ello. Scott fue quien sacó el tema de la universidad. El Community College está a 20 minutos, dijo. Ya tienes edad. Deberías ir. No tiene sentido quedarse de brazos cruzados una vez que termines la escuela. No lo dijo como una orden, solo como una dirección. El abuelo estuvo de acuerdo. La abuela me preparaba el almuerzo todos los días antes de que empezaran las clases. Fue la primera vez que di un siguiente paso sin sentirme presionado o comparado con nadie. El Community College no era grande. Un par de edificios, una cafetería barata, pasillos silenciosos, pero se sentía como un nuevo comienzo. Ahí fue donde conocí a Ope. La noté durante nuestro primer semestre, en una sala de conferencias abarrotada donde la mitad de la clase estaba medio dormida. Ella tomaba notas de verdad, hacía preguntas y no parecía molesta por nada a su alrededor. Después de clase, me sostuvo la puerta y me dijo, «Estás en mi sección, ¿verdad?». En ese tono sencillo y amigable que no hacía las cosas incómodas. Seguimos coincidiendo en los mismos trabajos en grupo, saliendo por los mismos pasillos, compartiendo los mismos descansos. No nos lanzamos a salir ni nada. Empezó lentamente. Pequeñas bromas, conversaciones casuales, estudiar en la misma mesa. Sin presiones, sin rarezas. Me hablaba como si no fuera un desastre o un proyecto de caridad, solo otro estudiante. De vuelta en la granja, la vida seguía. El abuelo me enseñaba nuevas tareas cada temporada. La abuela me trataba como si siempre hubiera pertenecido allí. Scott se mantuvo firme, nunca ruidoso, nunca dramático, simplemente estaba ahí todos los días, enseñándome cosas sin que pareciera una lección. Esos 2 años lo cambiaron todo, y yo aún no me daba cuenta del todo. Pero la granja, Scott, e incluso la tranquila rutina, ya habían hecho más por mí que lo que mis padres intentaron jamás. Después de unos meses, aprendí a levantar peso con las piernas en lugar de con la espalda, a hacer nudos que no se deshacían, a arreglar un panel de la cerca sin romper el de al lado. El clima ya no me asustaba. Empecé a terminar las tareas sin que Scott tuviera que rehacerlas detrás de mí. Eso se sintió nuevo, que confiaran en que no iba a estropearlo todo. La universidad transcurría en paralelo a todo eso. Clases por la mañana, trabajo en la granja por la tarde, y Ope se estaba convirtiendo en una parte habitual de mis días. Caminábamos juntos hasta nuestros coches, comparábamos lo terribles que eran nuestros profesores, o nos sentábamos en la biblioteca a terminar las tareas. Ella no preguntaba por mi pasado. No actuaba como si necesitara descifrarme. Simplemente le gustaba estar conmigo, y eso era suficiente. La vida empezaba a sentirse equilibrada, hasta que apareció Gary. Una tarde, entré a por agua y lo encontré de pie en la cocina con los brazos cruzados, como si el lugar fuera suyo. La abuela se quedó junto a la estufa, sin mirarlo. Y el abuelo estaba sentado en la mesa con esa expresión que ponía cuando estaba a minutos de perder la paciencia. Gary me miró de arriba abajo.
Me alegra ver que estás mejorando, dijo, como si él mereciera el crédito por ello. Se dirigió al abuelo. Creo que es importante que entienda que esta mejora no borra lo que pasó. Tiene que ganarse el perdón. Lo dijo como si estuviera dando un sermón. No me preguntó cómo estaba, ni en qué había estado trabajando. Simplemente entró y fue directo a las lecciones de moral. Luego intentó decirle al abuelo y a la abuela cómo manejarme. Necesita estructura, reglas claras, disciplina constante. No pueden dejarlo andar por ahí. Así es como llegamos a esta situación. El abuelo finalmente bajó su taza. Tú no tienes derecho a decirnos cómo manejar nada, dijo. Lo dejaste aquí y te fuiste. Lo criaremos como nos parezca. Gary parpadeó, como si alguien lo hubiera abofeteado. Solo lo digo por su bien, intentó de nuevo, adoptando su habitual tono de abogado del diablo. Alguien tiene que hacerle responsable. Scott entró en la cocina justo en ese momento y Gary se quedó en silencio por un instante. Vaya, mira quién decidió aparecer, dijo Scott, mirando a Gary. Hola, respondió Gary. Eso cambió instantáneamente el ambiente en la habitación. La mandíbula de Gary se tensó. Bien, hacedlo a vuestra manera. Me lanzó una mirada, como si le hubiera decepcionado por no respaldarlo. Luego se fue sin despedirse. No corrí tras él. No dije ni una palabra. Unos días después, Deb llamó a la abuela. Yo pasaba por el pasillo cuando oí el principio. Echo de menos a mi niño, dijo, con la voz suave y temblorosa. Pienso en él todos los días. Casi sonaba real, hasta que la abuela sugirió amablemente que hablara directamente conmigo. Deb estalló al instante. No entiendes por lo que nos hizo pasar, dijo. Lo sacrificamos todo, y Maddie sufrió más que nadie. No te imaginas lo difícil que fue. Su tono cambió tan rápido que apenas tenía sentido. La abuela no discutió. Solo dijo, tengo que terminar la cena, y colgó. Oí lo suficiente para saber que nada había cambiado. Deb seguía haciendo que todo girara en torno a ella. Gary seguía fingiendo que sabía que era lo mejor desde la distancia, y Maddie seguía siendo su centro de gravedad. En lugar de molestarme como antes, algo se aclaró. No iba a volver allí. No quería. Cualquier papel familiar que hubiera tenido, había sido reemplazado años atrás, y tratar de recuperarlo ya no tenía sentido. En la granja, era útil. En la escuela, estaba aprobando. Con Scott y el abuelo, estaba aprendiendo. Con la abuela, estaba a salvo. Y con Ope, empezaba a sentirme como alguien con potencial, no como alguien que necesitaba ser arreglado. Cuanto más intentaban mis padres entrar en mi vida con culpas o sermones, más me empujaban hacia las personas que se mantenían constantes. No dije nada de esto en voz alta. No entonces, pero lo sentía. Cada día me levantaba, hacía mi trabajo y seguía poniendo distancia entre quién solía ser y en quién me estaba convirtiendo. Y Ope seguía apareciendo. Sin dramas, sin intentar arreglar mis problemas, solo constante, de la misma manera que la granja era constante. De la misma manera que Scott era constante. Por primera vez en años, mi vida no se estaba desmoronando. Finalmente, estaba tomando forma. Para cuando llegó el invierno, las cosas seguían igual. No había sabido mucho de mis padres, lo que hacía la vida más tranquila. Pero Maddie, incluso a distancia, todavía encontraba formas de sacarme de quicio. Comenzó con un mensaje de uno de mis primos. Nada dramático, solo un texto casual preguntando cómo iban las cosas. Luego, de la nada, añadió, Maddie ha estado hablando otra vez. Pensé que debería saberlo antes de que se extienda más. Le pregunté a qué se refería. La respuesta llegó rápido. Maddie dice que estás viviendo de gorra ahí. Que el abuelo y la abuela están malgastando dinero en ti. No para de decir que ahora es ella la que lleva el apellido de la familia. Me senté en el borde de mi cama, leyéndolo 2 veces. No era sorprendente que Maddie siguiera obsesionada con la atención, pero oír que estaba metiendo a mis abuelos en esto hizo que apretara la mandíbula. Habían hecho más por mí en 2 años que mis padres en 5,
y ella intentaba retorcerlo para que pareciera una especie de carga. Le mostré el mensaje al tío Scott. No reaccionó mucho, solo suspiró y dijo, ella no sabe cómo funciona esta casa. El abuelo lo escuchó y gruñó algo entre dientes que no entendí, pero la mirada que le dirigió a Scott decía que ya sospechaba que algo así estaba circulando. Unos días después, el rumor llegó al resto de la familia extendida. Se propagó rápidamente. Alguien repitió los comentarios de Maddie en casa de un pariente, y de repente la gente se preguntaba si el abuelo y la abuela me estaban consintiendo demasiado. Cuanto más se extendía, peor sonaba. En un momento dado, alguien incluso le preguntó a la abuela si estaba cansada de criar los errores de otras personas. La abuela no me lo contó. Me lo contó mi primo. Para cuando llegó la reunión familiar de las fiestas, la situación ya era tensa. Yo no fui. El plan era quedarme en casa, terminar las tareas y evitar tratar con gente que apenas me dirigía la palabra hasta que tenían una opinión que ofrecer. Pero el abuelo y la abuela fueron, y por lo que supe después, todo se vino abajo en menos de una hora. Un pariente, del lado de mi padre, hizo un comentario pasivo sobre los chicos que no aprecian lo que se les da. La abuela lo ignoró. Luego otra persona dijo algo sobre lo increíble que le iba a Maddie y lo bien que representaba el apellido Harper, seguido de un sarcástico, qué pena que no todos lo hagan. Fue entonces cuando el abuelo intervino. Scott me contó cómo sucedió todo más tarde. El abuelo bajó el tenedor, miró al otro lado de la mesa y dijo, no tienen derecho a hablar de mi nieto así, cuando no han movido un dedo por él. No fue en voz alta, pero fue definitivo. La habitación se quedó en silencio. Alguien intentó defender a Maddie, diciendo que solo estaba preocupada, pero el abuelo los interrumpió. Está creando problemas, y ustedes se lo están permitiendo. Ryan trabaja duro. Se gana el sustento. Si no pueden respetarlo a él, entonces tampoco nos respetan a nosotros. Después, le dijo a Scott que ciertas personas no serían bienvenidas en la granja por un buen tiempo. Cuando la abuela llegó a casa, actuó como si no hubiera pasado nada, pero se notaba que todavía estaba molesta. Preparó la cena como de costumbre y me preguntó por la escuela, sin mencionar nunca la discusión. No tenía por qué hacerlo. Oí lo suficiente de mis primos para entender lo acalorada que se puso la cosa. Más tarde esa noche, Ope pasó a devolverme un libro que me había pedido prestado. Se dio cuenta de que algo andaba mal. No planeaba hablar de ello, pero se quedó en la puerta y preguntó, ¿día duro? Asentí. Cosas de familia. No pidió detalles. No intentó dar consejos. Simplemente se acercó, me apretó el brazo suavemente y dijo, estás haciendo lo mejor que puedes. Eso cuenta. Esa noche, tumbado en la cama, finalmente lo entendí. Siempre había pensado que Maddie era simplemente malcriada, molesta y adicta a la atención. Pero esto no era una rivalidad normal entre hermanos. No era solo favoritismo. Era malicia. No solo era la preferida, era tóxica. No se conformaba con ser la niña dorada. Necesitaba que yo siguiera siendo la decepción para que ella pudiera seguir brillando. Quería un blanco, y yo estaba harto de serlo. Terminé el Community College a los 19 años. Sin ceremonia, sin familia animando, sin una llamada de Débora o Gary. La abuela me abrazó cuando traje a casa el certificado. El abuelo me estrechó la mano una vez y dijo, bien. Ahora sigue adelante. El tío Scott asó hamburguesas esa noche y no dijo mucho, pero se notaba que estaba orgulloso. Eso fue suficiente. Un par de meses después, encontré un trabajo de telemarketing. No era glamuroso, pero era rápido con la gente y aprendía deprisa. Al principio, solo llamaba a listas y seguía guiones. Pero después de unos meses, mi supervisora empezó a darme llamadas más difíciles. Luego empezó a dejarme encargarme de la formación de los nuevos empleados. En 2 años, me ascendieron a jefe de equipo. Un año después, me convertí en gerente de ventas. El trabajo tenía horarios extraños, pero el sueldo era estable. Seguí viviendo con el abuelo, la abuela y Scott porque tenía sentido. El alquiler ni siquiera era parte de la conversación.
El abuelo se habría reído si hubiera intentado ofrecerle algo. Así que, en su lugar, pagaba las facturas que podía, compraba la comida, pagaba las reparaciones cuando algo se rompía, y seguía ayudando en la granja siempre que llegaba a casa lo suficientemente temprano. La vida se sentía equilibrada. Trabajo, granja, noches con Ope, todo al mismo ritmo. Entonces, una primavera, justo cuando la granja estaba más ajetreada, todo se vino encima a la vez. Scott se lesionó la espalda cargando mal un saco de pienso. Le oí dejarlo caer y maldecir en voz baja. Y cuando llegué a él, estaba encorvado, sujetándose el costado de la cintura como si lo hubieran apuñalado. Intentó caminar para quitárselo de encima, pero el abuelo le dijo que se sentara antes de que empeorara las cosas. La abuela trajo bolsas de hielo. El médico dijo que era una distensión de espalda. Scott necesitaba descanso. Descanso de verdad. El problema era que a la primavera no le importaba. Las tareas se duplicaron. Los animales necesitaban ser alimentados antes del amanecer. Las cercas necesitaban ser reparadas después de las tormentas. Las facturas no paraban. Y mi trabajo tampoco se ralentizaba. Nuestro departamento estaba atrasado ese mes, y yo era responsable de recuperar los números. Empecé a despertarme 2 horas antes de lo habitual para adelantar las tareas de la granja. Corría de un lado a otro acarreando pienso, recogiendo huevos, revisando el granero y arrastrando equipos por el patio, luego me metía corriendo, me daba una ducha rápida, me sentaba con mi portátil y empezaba mi turno. Trabajaba durante el almuerzo, terminaba las llamadas, cerraba el portátil y volvía directamente afuera. La primera semana, sentía como si alguien me hubiera quitado las pilas del cuerpo. Me dolía el pecho de tanto correr. Me temblaban las manos de agotamiento, y empecé a quedarme dormido sentado en la mesa de la cocina. La abuela me dijo que bajara el ritmo, y el abuelo insistió en que ellos podían arreglárselas, aunque yo veía cómo se le agarrotaban las articulaciones cada vez que se agachaba. Scott se disculpaba constantemente, frustrado por no poder ayudar, pero ninguno me dijo que parara. Sabían que el trabajo tenía que hacerse. Una noche, después de una tormenta, estaba fuera en el barro con una linterna, arreglando una cerca rota, con la lluvia goteando de mi pelo, los dedos entumecidos alrededor del alambre. Cada músculo me gritaba, pero seguía adelante. No porque quisiera, sino porque esta casa me salvó, y no iba a dejar que se viniera abajo. Ope vio parte de ello. Traía comida, ayudaba a la abuela y nunca me presionó para que bajara el ritmo. Simplemente se adaptó al ritmo del lugar. A mitad de la temporada, un primo me envió una nota de voz de una reunión familiar. Alguien le preguntó a Gary cómo estaba yo, y él suspiró como si llevara el mundo a sus espaldas. Enviarlo a casa de mamá y papá le salvó la vida, dijo. Hicimos lo que hacen los buenos padres. Oírle atribuirse el mérito de haberme abandonado no me entristeció. Hizo que algo se endureciera. Más tarde, cuando Ope me encontró arreglando un pestillo, lo vio en mi cara. No se entrometió. Simplemente sostuvo la puerta y dijo, «Estás haciendo un buen trabajo. Tienen suerte de tenerte». Por primera vez en semanas, parte de la presión se alivió. La espalda de Scott se curó. El abuelo dijo que estaba orgulloso. La abuela preparó mi cena favorita y Ope se mantuvo firme durante todo el proceso. Esa primavera casi me rompe. Pero al final, entendí algo importante. Mi vida no se basaba en huir de quien solía ser. Se basaba en estar ahí para la gente que estuvo ahí para mí. Para cuando tenía 24 años, las cosas en la granja funcionaban de nuevo con normalidad. La espalda de Scott se había curado. La abuela seguía manteniendo la casa en marcha como una máquina bien engrasada. Y el abuelo había empezado a insinuar que debía pensar en mi siguiente paso, no en mudarme, sino en construir un futuro que no estuviera estancado en el limbo. Una mañana, el abuelo deslizó un papel doblado sobre la mesa. Se acerca una subasta, dijo. Un terreno pequeño, barato si puja la persona adecuada. Scott se asomó por encima de mi hombro para mirar. Buena tierra, dijo. No es perfecta, pero podrías construir algo. Sabía lo que intentaban decir sin decirlo. Era hora de que tuviera algo propio.
Pasé la semana siguiente sin hacer otra cosa que echar cuentas. Todo lo que había ahorrado de mi trabajo de telemarketing no era mucho, pero era suficiente para intentarlo. Si ganaba el terreno, no me quedaría nada en el banco, pero tendría un comienzo, un lugar que era mío, una base real. El abuelo y Scott fueron conmigo el día de la subasta. Ope también vino, de pie cerca, pero sin entrometerse. Sabía lo importante que era esto. La multitud no era grande, unos pocos granjeros mayores, un par de inversores, y el dueño de la propiedad, un hombre llamado Carson. Estrechaba la mano de la gente, miraba a todos como si ya tuviera opiniones formadas. Cuando empezó la puja, levanté mi tarjeta con total confianza. Sabía que tendría que poner todo lo que tenía en ello. Pero no dudé. Levanté mi tarjeta una y otra vez, hasta que el subastador golpeó el martillo. Vendido. Ope me apretó la mano tan fuerte que casi se me olvidó respirar. Salir de ese edificio con los papeles se sintió irreal. No porque tuviera suerte, sino porque el abuelo y Scott me habían apoyado sin dudarlo. Creyeron en mí cuando mis propios padres intentaron sabotearlo. Unos días después, recorrí el terreno por primera vez. No era mucho. Solo unas pocas hectáreas de terreno irregular, una vieja línea de cerca y una larga franja de hierba, pero era mío. Pasé noches dibujando planos para una casa pequeña. Nada lujoso, solo espacio suficiente para vivir sin sentirme agobiado. Ni siquiera tuve una semana para acostumbrarme antes de que apareciera Maddie. Estaba marcando dónde podría ir una futura entrada de coche cuando un coche ruidoso llegó dando botes por el camino de tierra. Salieron 3 chicas, todas vestidas como si estuvieran allí para una sesión de fotos. Maddie iba a la cabeza, con gafas de sol, el teléfono ya grabando. Este lugar es perfecto, dijo, girando en círculo como si fuera suyo. Vamos a sacar unas fotos geniales. Me puse delante de ella. Tienen que irse. Parpadeó como si no hubiera oído bien. Relájate. Son solo fotos. Ni siquiera tienes una casa aquí todavía. No importa. Este no es tu lugar de fiesta. Ella se burló. Vaya, ¿de verdad vas a arruinar esto? Deberías estar agradecido de que alguien quiera venir aquí. Sus amigas se rieron. Yo no. No me importa, repetí. Fuera de mi terreno. Volvió furiosa a su coche, fingiendo llorar lo suficientemente alto como para ser escuchada desde la carretera. Para cuando llegó a casa, ya había inventado la historia. Deb y Gary empezaron a bombardear el teléfono de la abuela, actuando como si yo hubiera atacado a Maddie sin motivo. Unos días después, Gary apareció para ver a sus padres. Me acorraló cerca del granero. Tienes que ser más comprensivo, dijo. Es joven. No lo hizo con mala intención. Apareció sin permiso, dije. Eso es todo. Gary negó con la cabeza. No puedes seguir alejando a la gente. ¿Y ese terreno? ¿Estás seguro de que puedes con él? No te pongas en ridículo. Antes de que pudiera responder, Scott salió del granero. No tienes derecho a abandonarlo aquí y luego actuar como si lo hubieras criado, dijo. Está haciendo más por esta familia de lo que tú hiciste jamás. Gary probó su tono de abogado del diablo. Solo intento ayudar. No, dijo Scott. No lo haces. Gary no se quedó mucho más tiempo. Esa noche, llevé a Ope al terreno. El sol estaba bajo, el cielo anaranjado. No tenía discursos planeados. No tenía un anillo de una tienda de lujo. Tenía su mano en la mía y el lugar donde podría estar nuestro futuro. Le propuse matrimonio. Ella dijo que sí. Cuando se lo dijimos al abuelo, a la abuela y a Scott, los 3 reaccionaron como lo haría una familia de verdad. La abuela abrazó a Ope primero. El abuelo asintió una vez, como si lo hubiera estado esperando. Scott me dio una palmada en la espalda tan fuerte que me hizo tropezar. De pie en ese terreno más tarde esa noche, tomé una decisión en silencio. Mi futuro estaba aquí, con la gente que se quedó, con Ope, con la vida que estaba construyendo ladrillo a ladrillo, no con los que intentaron derribarla.
Construir la casa me llevó cada hora libre que tenía. Terminaba mi turno en el trabajo de telemarketing, cerraba el portátil y conducía directamente al terreno. Algunos días pasaba horas nivelando el suelo o transportando materiales. Otros días, medía tablas bajo una linterna porque el sol ya se había puesto. Fue estresante, agotador y mucho más duro de lo que esperaba, pero nunca se sintió inútil. Ope venía siempre que podía, pasándome herramientas, marcando tablas, trayendo comida, actuando como si hubiera sido parte de esta vida desde siempre. La granja se mantuvo estable durante ese tiempo, hasta que una mañana todo se detuvo. Me desperté con la abuela gritándonos. El abuelo estaba desplomado en la mesa de la cocina, agarrándose el pecho. No estaba inconsciente, pero se veía pálido y confundido. Scott reaccionó al instante, ayudándolo a levantarse mientras yo cogía las llaves de la camioneta. Lo subimos al asiento del pasajero. La abuela se metió en la parte de atrás, y Scott se quedó para llamar a la clínica y avisarles. El viaje pareció más largo de lo que fue. El abuelo no dijo mucho, solo se sujetaba el pecho y respiraba lentamente. En la clínica, lo metieron rápidamente para hacerle pruebas. El médico salió más tarde y nos dijo que no había sido un ataque al corazón, pero que estuvo lo suficientemente cerca como para ser una advertencia. El abuelo necesitaba descanso. Descanso de verdad. Sin levantar objetos pesados, sin largas horas, sin discursos de estaré bien. Lo trajimos a casa con nueva medicación e instrucciones. Odiaba la atención, pero siguió las órdenes porque la abuela lo miró fijamente hasta que aceptó. Las noticias vuelan rápido en las familias que fingen estar unidas. Esa misma tarde, el teléfono de la abuela empezó a sonar sin parar. La primera llamada que puso en altavoz fue de Deb. En cuanto oyó la voz de la abuela, Deb rompió en un llanto fuerte y dramático. No puedo creer que nos esté pasando esto, sollozaba. Esto es horrible. La abuela intentó decir que el abuelo estaba bien. Pero Deb no escuchaba. Siguió hablando de lo estresada que estaba, de que no podía soportar las malas noticias, de lo difícil que era esto para ella. Ni una sola vez preguntó cómo se sentía realmente el abuelo. Ni una sola vez preguntó si necesitábamos ayuda. Luego, Gary se puso al teléfono. Bueno, dijo con su voz tranquila y falsa. Por esto la familia tiene que permanecer unida. Alguien tiene que dar un paso al frente y mantener las cosas organizadas. No me preguntó cómo estaba yo, ni Scott, ni la abuela. Actuó como si él fuera el que mantenía todo unido. Aunque no había sido parte de la granja ni un solo día, yo estaba de pie en la puerta escuchando, sintiendo esa vieja y familiar frialdad volver a instalarse. La abuela terminó la llamada antes de que el llanto de Deb se hiciera más fuerte. Al día siguiente, Maddie apareció en un coche reluciente con los cristales tintados. Saltó del coche vistiendo ropa que parecía sacada de un blog de moda, sosteniendo su teléfono como si estuviera grabando un reality show. ¡Oh, Dios mío!, dijo en voz alta, abrazando a la abuela dramáticamente. Vine corriendo en cuanto me enteré. No preguntó por el abuelo hasta después de haber actualizado su estado en línea. Luego se volvió hacia mí. Ryan, no estreses a la abuela hoy, ¿vale? No necesita tus humores. Y entró en la casa como si fuera suya, organizando cosas que nadie le había pedido que tocara, diciéndole a la abuela de qué tareas ya no debía preocuparse, aunque en realidad no hizo ninguna de ellas. Más tarde, salió al granero y señaló la camioneta del abuelo. Necesito esto, dijo. Mi amiga quiere hacer unas fotos en un lugar rústico. La camioneta es perfecta. No, dije. El abuelo no está bien. Necesitamos la camioneta aquí. Ella rodó los ojos. Estás siendo dramático. Es solo por un par de horas. No, repetí. Intentó coger las llaves del gancho. Me puse delante de ella. Inmediatamente se puso en modo víctima, levantando la voz para que la abuela pudiera oírla desde dentro. Vaya, dijo más alto. Sigues siendo el mismo chico enfadado. Solo estoy tratando de ayudar. Y tú me estás atacando. La abuela salió a la puerta.
Maddie, deja las llaves, dijo con firmeza. Maddie pareció sorprendida de que la abuela no estuviera de su lado. Dejó caer las llaves y se fue furiosa, murmurando lo tóxico que yo era. 20 minutos después, Deb llamó a la abuela. Empezó con suavidad. Solo quiero paz en esta familia. Luego Gary, después de todo lo que pasamos criando a Ryan, dejas que le falte el respeto a Maddie. Me estaban culpando mientras fingían ser equilibrados. Scott finalmente cogió el teléfono. No tienes derecho a hablar de respeto, dijo. No después de desaparecer cuando las cosas se pusieron difíciles. No llames aquí para crear problemas. Colgó antes de que Gary pudiera responder. 3 días después, Deb y Gary aparecieron en persona. No preguntaron cómo estaba el abuelo. Gary empezó con, solo venimos a asegurarnos de que las cosas se manejen correctamente. Deb se cruzó de brazos, mirándome como si yo fuera el problema. Maddie salió detrás de ellos, lista para empezar algo. Tienes que calmarte con la gente, me dijo. Tu energía es siempre tan negativa. Gary asintió. Tu tío dijo que has estado estresado. No puedes desquitarte con tu hermana. Hablaba como si fuera el razonable de la habitación. Deb dio un paso adelante. Deberías disculparte con tu hermana. Solo quería tomar prestada una camioneta. No levanté la voz. No me expliqué. No me molesté en discutir. Esta es la casa del abuelo y la abuela, dije. Si están aquí para ayudarlos, ayuden. Si están aquí para crear drama, váyanse. Ya no soy su proyecto. Todos empezaron a hablar a la vez, Deb llorando, Gary moralizando, Maddie quejándose. Pero no me moví. No retrocedí. Scott salió y se paró a mi lado, silencioso pero sólido. Eso fue suficiente. Se fueron, furiosos. Unos meses después, la casa estaba a medio construir, pero se sentía bien. Ope y yo planeamos una ceremonia sencilla en la granja. Nada grande, solo amigos, vecinos y la gente que realmente importaba. El abuelo la llevó al altar porque su propio padre vivía fuera del estado. La abuela se encargó de las flores. Scott ayudó a montar todo, desde las sillas hasta las luces. No invitamos a Deb, Gary o Maddie. No por venganza, sino por paz. No se ganaron un lugar en ese momento. De todos modos, la noticia se extendió rápidamente. Deb se derrumbó ante los parientes, diciéndole a todo el mundo que le habían robado la boda de su hijo. Gary actuó como un sabio padre que había sido traicionado. Maddie intentó convertir todo el asunto en un chisme, publicando en línea sobre la falsa lealtad familiar. El abuelo lo zanjó todo. Cualquiera que intentara sacar el tema recibía un rápido, no fueron invitados por una buena razón. Y ese fue el final de la historia. La ceremonia fue pequeña, cálida y real. Ope se veía feliz de una manera que hacía que todo valiera la pena. Cuando volvimos por el pasillo, la abuela se secó los ojos. El abuelo sonrió más de lo que lo había visto en años, y Scott me dio una palmada en la espalda tan fuerte que casi me hace tropezar. Esa noche, Ope y yo condujimos hasta nuestra casa a medio construir. La estructura estaba levantada, los cimientos eran sólidos, y el campo detrás de ella captaba el último rayo de sol del atardecer. Nos quedamos allí, cansados, pero firmes, sabiendo exactamente quién era nuestra familia en realidad. Los que aparecieron, se quedaron, y ayudaron a construir algo real. Si te ha gustado este vídeo, por favor, pulsa el botón de suscribir. Realmente ayuda al canal y nos ayuda a traerte más y mejores historias.